Esta mañanera, la presidenta de la República expresó desacuerdo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes admitieron a trámite la petición de jueces y ministros para analizar si revisan o no la reforma judicial. Calificó como un golpe aguado la decisión de los 8 ministros, no como un golpe de Estado. Buscan, dijo, provocar al Poder Ejecutivo. Actúan políticamente, no jurídicamente. Claudia Sheinbaum reiteró que la reforma judicial va adelante, porque así lo establece nuestra Constitución. Y yo más bien digo que es un golpe aguado, no un golpe de Estado. Porque la verdad, pues ¿qué sustento tiene? Los ministros y ministras que votaron para analizar la reforma al Poder Judicial saben que están procediendo ilegalmente, ellos lo saben. En ningún lugar de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos dice que la Corte puede cambiar la Constitución o puede declarar inconstitucional lo que ya fue declarado constitucional. ¿Cómo es declarado constitucional? Así, con la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de la mayoría de los congresos de los estados. Eso ocurrió con la reforma al Poder Judicial, a la transformación, que es una decisión del pueblo de México, no la pueden parar 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Acerca de esta polémica por la reforma judicial y el anuncio de la Suprema Corte, el ministro Javier Lainez Potisek nos aclaró la situación. En principio nos dijo, la Suprema Corte determinó admitir solo a trámite la solicitud de jueces y magistrados, quienes han emitido algunas suspensiones contra la reforma judicial. Nunca, nos dijo, llegamos a la etapa de revisarla o analizarla, solo decidimos desecharla o no desecharla, y en este caso, no desecharla. Pidió al gobierno y legisladores de Morena no adelantarse en los tiempos jurídicos. En caso de que el presidente estime dudoso o trascendente algún trámite, designará un ministra o ministro para que someta un proyecto de resolución a consideración de la Corte a fin de que esta última determine el trámite que deba corresponder. Si entra o no entra a trámite. Lo único que resolvimos ayer fue, bueno, no lo deseches así, que se estudie y se nos proponga ahora sí un proyecto donde vamos a contestar la pregunta. ¿Este artículo sirve para revisar una reforma, sí o no? Pero esa es otra fase, todavía no estamos ahí. La Corte podría echarlo abajo, considerando que, vamos a suponer que encuentran que los procedimientos legislativos para llegar a esa reforma constitucional no fueron los correctos. Pudieran planteándolo por otras vías, la controversia, la acción o la controversia constitucional. Para evitar que la reforma judicial caiga, el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, presentó una iniciativa de reforma. Busca imposibilitar a los ministros de la Suprema Corte para pronunciarse sobre reformas constitucionales. De aprobarse, la Suprema Corte no tendrá facultades para conocer controversias relacionadas con reformas o adiciones a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Debe quedar plasmado esto en la ley, que 8 personas no pueden suprimir la voluntad del pueblo. Esto dijo el diputado morenista. Y el Consejo de la Judicatura resolverá si el próximo miércoles entrega o no el listado del Poder Judicial para la elección popular de jueces, magistrados y ministros. La presidenta del Consejo, Norma Piña, respondió al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien acusó al Poder Judicial de faccioso al oponer resistencia para la puesta en marcha de la reforma. La ministra Norma Piña explicó al morenista Fernández Noroña a través de un oficio: por suspensiones judiciales en el Consejo de la Judicatura está imposibilitado para proporcionar al Senado la información requerida. Punto redondo.
La Asociación Nacional de Magistrados del Circuito y Jueces de Distrito, la JUFED por sus siglas, celebró la decisión de la ministra Norma Piña en su calidad de titular del Consejo de la Judicatura Federal, de no entregar al Senado la información de los juzgadores. Juana Fuentes, la directora de la JUFED, coincidió con Norma Piña. No es posible entregar esa lista de personal porque un juez de Nuevo León otorgó una suspensión provisional, la cual instruye al Consejo de la Judicatura Federal no proporcionar al Senado esos datos. Se trata, dijo, de una decisión jurídica. Me parece una decisión muy jurídica en el contexto de hay una suspensión, pues no puedes continuar con ese procedimiento y por lo tanto el hecho de no emitir la lista pues es parte de justo de la protección que da esta. En un Estado de Derecho las resoluciones se tienen que acatar, hay un tema de suspensión y que por lo tanto, bueno, jurídicamente estamos en lo correcto. Sé que el contexto político ha dicho otra cosa en este país. También sobre este tema hizo referencias el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Habla de la necesidad de un adecuado equilibrio de poderes para el bien del futuro nacional. Durante la conmemoración por el 200 aniversario de la Constitución de 1824, el rector de la UNAM subrayó la importancia de mantener el equilibrio entre la aprobación de reformas para garantizar el desarrollo de México sin comprometer la estabilidad política. Tenía como propósito, entre otras cosas, además de fundar una república federal, garantizar el equilibrio de poderes para que de esta manera se pudiera encauzar un desarrollo político de una incipiente nación que estaba naciendo a la vida independiente. El día de hoy sigue siendo válido ese anhelo. Es fundamental para el futuro de la República garantizar un adecuado equilibrio de poderes y reflexionar sobre la necesidad, a la que también ya se ha aludido, de combinar, por un lado, la estabilidad política con la necesidad de procesar las reformas que requiere el avance del país, los cambios en el entorno global, pero siempre atendiendo a la necesidad de construir consensos. Este viernes en Querétaro, cerca de 500 trabajadores del Poder Judicial marcharon con una megabandera, al menos de 20 metros de largo, por las principales calles del primer cuadro de la capital del estado. Ahí va la bandera, mire. Gritaron consignas: ya volvimos a salir, resistencia, examen sí, voto no, entre algunas otras. El acto concluyó en la Plaza de Armas, donde emitieron posicionamientos y entonaron el himno nacional y luego se dispersaron. El juez Francisco Javier García Contreras, con sede en Colima, emplazó al Instituto Electoral a acatar la suspensión ordenada hace 10 días. Le pide al INE detener los preparativos del proceso electoral para la elección de los integrantes del Poder Judicial programada para el 1 de junio del año que viene. El juez García Contreras advierte que de no acatar la suspensión presentarán una denuncia ante la Fiscalía General de la República por desacato, además de una multa por más de 54,000 pesos a cada uno de los 11 consejeros. Al momento, el INE no ha emitido respuesta. La semana pasada, el personal del organismo electoral se rehusó a recibir la notificación del juez. Y jueces federales de 15 estados han concedido por lo menos 70 suspensiones para frenar la puesta en marcha de la reforma judicial vigente desde el 16 de septiembre. Al menos 34 de esas suspensiones instruyen expresamente detener el proceso para la elección judicial extraordinaria, prevista para el 1 de junio, reitero, mediante órdenes directas al INE, el Senado o las autoridades responsables en general. Las suspensiones han sido concedidas por jueces y juezas de Colima, Yucatán, Jalisco, Veracruz, Baja California y el estado de Durango.